Muy bien. ¿Listo? Es más de, este tipo de preguntas es más de cultura general, ¿no? No es muy complicada. En clases anteriores ya mencionamos un poco sobre de qué se trataba. Muy bien, correcto. La A. La Revolución Rusa o la Revolución conocida como los dos grupos que les comentaba en la clase anterior. Y esto llevó a que la Rusia de ese tiempo se separe de la guerra que se estaba llevando a cabo en ese tiempo. Como les había comentado, había dos tipos de revoluciones. La primera que fue en febrero, en torno que este tipo de revolución se dio especialmente en torno a Petrogrado, hoy San Petersburgo, y la otra que fue en octubre. Entonces tenemos el partido bolchevique dirigido por Lenin. No se olvidarán eso, que era el mayor líder del partido bolchevique de Lenin, que fue en octubre. Luego explotó una guerra civil rusa, en donde se peleaban los bolcheviques y los antibolcheviques. Entonces, la última era apoyada por grandes potencias. Recuerden que la URSS fue creada en 1922. Continuemos. ¿Listo? Vamos a ver. La B, no es la A, es la B. Vamos a ver. Les voy a aclarar un poco, les voy a contar un poco de qué se trata esto. No es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante ya la vimos. ¿Se acuerdan quién? De Martín Lutero. ¿Se acuerdan? Todavía no existía Martín Lutero en esta época, es mucho más adelante. Y hablamos también de Martín Lutero y los años, ya se han olvidado. ¿Qué pasó? No confundan las fechas, se confundieron en las fechas. ¿Sí? Ahí dice clarito, católica, apostólica y romana con las iglesias ortodoxas. En Rusia se mantiene todavía las iglesias ortodoxas, es religión ortodoxa. Este hecho sucedió básicamente en un conflicto religioso ocurrido en 1504, por eso se llama así. ¿No es cierto? Cuando el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Roma, el Papa o Obispo de Roma, San León IX, y la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa, el Patriarca de Constantinopla, Miguel I de Cerulario, se excomulgaron mutuamente. Este enfrentamiento de autoridades comportó la separación de la cristiandad occidental o católica, que reconocía la suprema autoridad de Roma, de la oriental u ortodoxa. Su antecedente se conoce como cisma de Focio, también conocida como la Gran Cisma. Este conflicto, hay un precedente que se dio en el año de 857, cuando el emperador bizantino Miguel III, llamado el Beodo,
y su ministro Bardas expulsaron de su sede de Constantinopla al patriarca San Ignacio, conmemorado hoy en día como un santo tanto en la Iglesia Ortodoxa como en la Iglesia Católica. Lo reemplazaron por un nuevo candidato para dicho puesto, Focio, quien en 6 días recibió todas las órdenes de la Iglesia. Focio comenzó a entrar en desacuerdo con el Papa Nicolás I y recibió la entronización. Hay muchas perspectivas con respecto a este conflicto, porque no aprobaban la primacía de cierto emperador, de cierto obispo. Este fue descrito como el hombre más artero y sagaz de su época, hablaba como un santo y obraba como un demonio. En cuanto a su favor, fue reconocido como un importante constructor de paz de la época. Incluso el Papa Nicolás I se refirió a él por sus grandes virtudes y el conocimiento universal. Poco tiempo antes de la muerte del patriarca Ignacio, este había abogado para que Focio fuera destituido como sucesor después de su segundo periodo, manifestando su alta estima. Entonces, básicamente fue un conflicto entre religiones, entre poderes políticos para ver quién se hacía cargo. El Papa León IX, en 1504, amenazado por los normandos, buscaba una alianza con Bizancio. Mandó una embajada a Constantinopla encabezada por su colaborador, el cardenal Humberto de Silva Cándida, y formada por los arzobispos Federico de Lorena y Pedro de Amalfi. Los delegados le negaron los papeles de su llegada ante Constantinopla, el título de ecuménico, autoridad suprema, al patriarca Miguel I de Cerulario, y además pusieron en duda la legitimidad de su elevación al patriarcado. El patriarca se negó entonces a recibir a los legados. Entonces, imagínense que había una cantidad de conflictos internos entre ellos, porque obviamente estaban los normandos invadiendo. ¿Quiénes eran los normandos, chicos? A ver, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los normandos? A ver, en unas preguntas de atrás vimos, muy atrás vimos, ¿quiénes son los normandos? Los normandos eran los vikingos, chicos. Exacto, los vikingos. Normandos. No, los normandos. Listo, continuamos. A ver. Preguntas sencillas, pero específicas, ¿no? Son cortas, pero cuando les ponen fechas, ahí es cuando se pierden.
¿Listo, chicos? A ver, vamos a ver cómo les fue. Es una pregunta sencilla, pero veo que tenemos problemas aquí. Vamos a ver, muchachos. La C. Daniel, creo que fue el único que puso la C. El resto puso la O, la A, perdón, la O. Solo Daniel puso la C, el resto puso la A. ¿Por qué pusieron la A? A ver, les voy a ubicar en el tiempo y en el espacio porque están más perdidos que gaviota en Bolivia. O por no decirlo de otra forma. ¿Sí? A ver, primero, este periodo se denomina Reconquista. ¿Sí? Reconquista, primero. Según la historiografía tradicional, utiliza el término reconquista a partir del siglo XIX, para lo que previamente se conocía como restauración de los reinos cristianos visigodos, entendida como conquista de nuevos terrenos por unas nuevas monarquías que pretendían restablecer un orden político y religioso preexistente. ¿Cuándo se dio esto? En el año 722, es decir, en 1422. ¿Sí? Incluso hay un cuadro en donde se representa la entrega de las llaves de la ciudad de Granada por el rey musulmán a la reina Isabel I de Castilla. Recuerden que los visigodos tenían dominados gran parte de Europa, incluido España. Digamos, los musulmanes lo llaman la época dorada musulmán, porque conquistaron muchos territorios de ellos. Después de 1492, toda la península fue controlada por gobernantes cristianos, es decir, vuelven a retomar esa parte que había sido tomada por los musulmanes. La reconquista fue seguida por el Edicto de Granada, que expulsó a los judíos de Castilla y Aragón, que no se convirtieron al cristianismo, y una serie de edictos de 1499 a 1526, que forzaron las conversiones de los musulmanes en España. Es decir, en ese tiempo España estaba, como repito, estaba ocupada por los musulmanes. Entonces se llama reconquista porque volvieron a retomar sus tierras, tanto en la parte social, la parte política y religiosa, y los musulmanes que se quedaron ahí tuvieron que convertirse al cristianismo. Porque en cierta forma, por eso cuando mandó a Cristóbal Colón a buscar nuevas tierras, era porque necesitaban dinero para la guerra contra los musulmanes. Por eso cuando Cristóbal llegó acá, pensó que había llegado a la India, pero llegó a América, lo primero que fueron a buscar fue oro, después las especias, porque en ese tiempo las especias eran muy valoradas, ¿sí? Ahora, se confunden con la Guerra Civil Española. Les recuerdo que la Guerra Civil Española es mucho más adelante, o sea, es ya en la época moderna. Eso sucedió tras un fracaso de un golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936. En 1936 se da este golpe de Estado para empezar con la Guerra Civil de España, es mucho más adelante, ¿sí? La guerra civil concluiría el 1 de abril de 1939, en donde el último parte fue firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. La guerra civil es otra cosa, ¿no? Es muy diferente con lo que está pasando acá. Han estado perdidos en el espacio, chicos, pero por favor no confundan las fechas. ¿Cuándo ocurrió la guerra civil? En 1936. Y esto de acá que sucedió, la reconquista, es volver a tomar el reino de España, que fue tomado por los musulmanes, fue después. Es que esta es historia universal, muchacho. Esto es historia universal. Sigamos. A ver, esto está facilita, ya si no pueden esta, chasi. Les regreso a octavo de básica, verán. Ah, pues.
Ya, suficiente, facilito. La A. Ya sería de más si no podían esta, bien guaguas. Sí, es la más fácil de todas. Listo, sigamos. La C pone el otro. Ay, Dios mío. La A de Atahualpa. Sigamos, a ver, veamos con este, a ver. Cultura general, a ver. Ya. Mm. ¿Listo? La C, correcto. ¿Qué pasó en la laguna de Yaguarcocha? ¿Quién conoce? A ver, de ley deben de conocer si es una especie de lugar turístico, ¿no? La laguna de Yaguarcocha, ¿no? En donde mataron a muchos. ¿A quiénes mataron ahí? A ver, ¿a quiénes votaron ahí? A ver, ahí les quiero ver, pueden escribir en el chat. ¿A quiénes lanzaron ahí? Mataron a Atahualpa. No, chuta, este Santi está perdidazo. Este sí está más perdido que Gaviota en Bolivia. No, no. Por indígena, sí, pero ¿quiénes? ¿Cuáles eran? ¿Qué comunidad indígena era? Atahualpa la mataron en el Cusco. Carafquis. ¿Y esos carafquis de dónde son? ¿Quién me explica? Carafquis. ¿De dónde son ellos? Nunca había escuchado. Mataron a Eloy Alfaro, el otro. Chita. Así van a estar en la prueba. Caranquis, no carafquis. Cayambes, Otavalo. Esto sucedió a finales del siglo XV. El Zapa Inca Tupac Yupanqui sometió a los pueblos del actual territorio ecuatoriano, pero estos se sublevaron. El Inca reaccionó y el líder de los rebeldes, el Shiri Cacha Chisela, fue muerto en la batalla de Atuntaqui. Y sus seguidores quedaron aparentemente sometidos. Los caranquis se mostraron bastante sumisos al Inca en un inicio, y esto lo motivó a realizar una inspección por su imperio. Pero, como señala la genealogista ecuatoriano Guillermo Bozano, después debió combatir en las tierras de Cochasquí, Cayambe, Huachalí y Caranqui, donde la mera presencia de los soldados imperiales era considerada una humillación. Se enviaron embajadas para negociar un acuerdo pacífico, pero no resultaron. Los rebeldes dirigidos por los caciques Nazacota, Puento, Cayambis y Pinto Caranquis resistieron por años y se aliaron a las tribus de Pasto. La ciudad de Quito fue poblada con colonos y se convirtió en un importante centro imperial. Desde ahí el Inca gobernaría su imperio durante este conflicto. En esta guerra, los incaicos cruzaron el puente natural de Rumichaca. Así pudo atacar a los Quillacingas y Pastuzos, los rebeldes más septentrionales, dejando sin aliados ni refugios a los Caranquis y Cayambes. Finalmente, el Inca destruyó los fuertes de Aloburo y Yuracruz. En esos momentos empezó el asedio de Caranqui, capital de la tribu homónima. El Zapa Inca dividió su fuerza en 3 divisiones, una a su mando personal, otra bajo las órdenes del general Michi del Jurín Cusco y una tercera comandada por el general Tom Auqui del Hanan Cusco.
Por varios días asaltaron la fortaleza. Fueron rechazados. El Inca perdió a cerca de 1,000 orejones nobles de su guardia personal en los ataques. Finalmente, 30,000 incaicos dirigidos por el propio Inca lanzaron un último ataque con igual resultado. Se retiraron en desorden y los defensores salieron en su persecución. Fue entonces que 40,000 soldados imperiales salieron de sus escondites y asaltaron la desguarnecida fortaleza o flanquearon a los defensores, mientras los perseguidos dieron media vuelta y plantaron batalla. Los defensores no pudieron refugiarse en Caranqui y quedaron atrapados en las orillas de una laguna cercana. Esta fue rebautizada como Yaguarcocha o Laguna de Sangre. Las fuentes dicen que se llamaba originalmente Imbaya, Cocha Caranqui y Otavalo. Listo. Eso fue un breve resumen de lo que pasó, de lo que realmente pasó y cuántos muertos hubo ahí. Se llama Laguna de Sangre. Cultura general, muchachos, ¿qué pasó? Siguiente, a ver. Después dicen, no, qué fácil las preguntas. Se les pone con fechas y ahí estamos fritos, no saben. Exacto, pero eso es jaguar locro, pues. Qué rico, jaguar locro. Aló. Vale, más huevito, mijín. Estoy dando clases, mijo. Ya. Dale. Un plato de sangre, pues, jaguar locro. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta, chicos? Ahí les quiero ver. ¿Listo? A ver. Correcto, chicos. Muy bien. Ahora sí están puestos las pilas, ¿no? Esto sucedió en el año de 1534 entre las fuerzas de Sebastián de Benalcázar y el Inca Rumiñahui. Tras la captura de Atahualpa y su posterior ejecución en agosto de 1533, su general y hermano, Rumiñahui, aún resistía a los conquistadores españoles en Quito. Sin embargo, el gobernador de San Miguel de Piura, Sebastián de Benalcázar, se alió con los Cañaris, enemigos de Atahualpa, para acabar con el bastión inca. Ojo, los españoles lograron la conquista de América Latina gracias a la ayuda de los indígenas, porque en realidad ellos eran muy pocos, ¿no? Entonces, existieron españoles muy estratégicos, como el caso de Sebastián de Benalcázar. Esta expedición se inició en febrero de 1534 y al poco tiempo llegó a Tomebamba, donde se le sumaron los ejércitos de los Cañaris. Cuando llegaron al vital nudo de Tío Cajas, se encontraron con el ejército inca dispuesto a detener su avance. Rumiñahui hábilmente utilizó a su favor el terreno, tomó una posición ventajosa y lo rodeó. Sus guerreros, además, ya se habían acostumbrado a luchar contra arcabuces, cañones y caballería.
Los españoles varias veces se vieron a punto de ser derrotados y masacrados, pero no rompieron filas y aguantaron hasta que llegó la noche, momento en que los indios cancelaron su ataque. Tras el encuentro, los españoles continuaron avanzando hacia Quito, surgiendo el acoso constante de los incas. Pero en julio de ese año se produjo la erupción del Tungurahua, que llevó a que muchos de los locales consideraran que Rumiñahui fracasaría en su resistencia, por lo que la abandonaron. El general inca empezó a usar tácticas de tierra arrasada para negarle suministros a sus enemigos, pero esto no detuvo a Benalcázar, es decir, empezó a quemar las cosechas. Ante la caída inminente de la ciudad, Rumiñahui ordenó esconder todos los tesoros de la ciudad, matar a las vírgenes del sol y ocultar a los hijos de Atahualpa para finalmente prender fuego a la antigua urbe. Cuando Benalcázar y sus ejércitos llegaron en un lugar, había solo cenizas, por lo que fundó San Francisco de Quito en su lugar el 6 de diciembre. Rumiñahui fue capturado y torturado para que revelara el escondite de sus tesoros, pero no habló, y fue ejecutado el 25 de junio de 1535. No te pongas triste, Erika, así suele pasar. En la historia es así. Entonces, San Francisco de Quito fue fundada el 6 de diciembre por señor Benalcázar. ¿Dónde queda ubicado? Hay una estatua de él en el centro histórico. ¿Por dónde está? A ver. En la cual ya deberían quitar esa estatua. Yo no sé por qué sigue ahí en el centro histórico esa cosa. Ya deberían quitarla. A ver, ¿por dónde queda en el centro histórico? Ni han de saber. Incluso era su casa, verán, por el centro histórico. Era la casa de Sebastián de Benalcázar. Queda en el centro histórico. ¿No han visto esa estatua? Pucha, guaguas, ahí está, es una de cobre, creo que está justa. Muy pocas personas se dan cuenta. Simón Bolívar, no, es en el centro histórico. ¿No es en una como plaza que hay un mapa como del centro histórico grabado en el suelo o algo así? En el suelo, no. Más o menos una referencia, a ver, chicos, a ver. ¿A qué altura? Es justo como una placita, sí. Pero más o menos, Karen vive allá, pero ni sabe dónde es. Justo está la estatua de él está ahí. Y todavía sigue ahí. Ya deberían sacar esa estatua, la verdad. Ya no debería estar esa estatua ahí. Pero la tienen ahí. Irán a verla, chicos. A ver, aunque sea por curiosidad. Para que le hagan unos grafitis en la cara, por lo menos. No, en la Plaza de Santo Domingo. No, pues en la Plaza de Santo Domingo está otra. A ver, ¿de quién es la estatua que está en la Plaza de Santo Domingo? A ver. ¿Quién es? Exacto, el Mariscal Sucre. ¿Qué pasó, Romy? Salgan a pasear por... Sí, pues van de mal en peor. Mejor sigamos, si no me matan diras ustedes. Mejor sigamos. Si les digo la ronda, eso sí, de una, de conocer, ¿no es cierto? Semejantes que son ustedes. sigamos. Chuta madre, que la Foch, igual, ¿qué dice la Foch? Las empanadas. Sigamos. Vándalos, dice. Vándalos, escribe con B pequeño, con B grande. A ver, ¿quién fue? Para mandarle a repetir 100 veces. Dígales vino hervido. A ver, chicos, pilas con esta pregunta. A ver.
¿Listo? Muy bien, parece que esta vez sí latinaron. Vamos a ver, vamos a ver. Correcto, la escuela quiteña. Muy bien, chicos. La escuela quiteña es llamada como un conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán por el norte hasta Piura y Cajamarca por el sur, en la Intendencia de Trujillo, durante el periodo colonial, segunda mitad del siglo XVI, XVII y XVIII y primer cuarto del siglo XIX, es decir, durante la dominación española, en los años de 1542 a 1824. La escuela quiteña alcanzó su época de mayor esplendor entre los siglos XVII y XVIII, llegando a adquirir gran prestigio entre las otras colonias americanas e incluso en la corte española de Madrid. También es la considerada como una forma de producción y fue una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico en la Real Audiencia de Quito. La fama de este movimiento alcanzó tanto prestigio incluso en Europa, que se dice que el rey Carlos III, refiriéndose a la escuela quiteña y a uno de sus escultores en concreto, expresó: no me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel. En mis colonias de América yo tengo al maestro Caspicara. Terrible, ¿no? Lo que dice este rey. En mis colonias, o sea, en ese tiempo teníamos dueño, éramos dueños. El rey Carlos III era el patrón de los indígenas en ese tiempo. Pero les recuerdo que hay obras de la escuela quiteña que son anónimas y ustedes han logrado, antes de la pandemia, hacer sus salidas pedagógicas en el Museo de la Casa de la Cultura. Al final, en la parte de historia, al final hay unas obras de la escuela quiteña, pero al final, al último, si es que han ido allá, pero conociéndoles, ni el Museo de la Ciudad han de haber ido, no sé, o conocen el Museo de la Ciudad. Ah, Eric se ha ido, muy bien, por lo menos saque un hito por la cara. El Museo de la Ciudad también tiene cosas interesantes, ¿eh? Pero no sé si estará abierto, por la pandemia dudo mucho que esté abierto. Sigamos, chicos. Daniel Ramos, soy de Guayaquil. Ni modo. Bueno, pero ahora verán, pues no sé si existirán, hay museos virtuales interactivos, verán. No sé si el Museo de la Ciudad habrá efectuado museo interactivo virtual. Deberían buscarlo por internet, porque sí hay. Por ejemplo, hay la tumba de Nefertiti, creo que es, o la tumba de Tutankamón, es virtual. Ustedes pueden ingresar. ¿Qué es el estilo barroco? Bueno, el estilo barroco viene a ser como la exageración. Ese es el estilo barroco, en donde se mezcla la religión, o sea, en donde pones cosas exageradísimas. Ese es un estilo barroco. Es algo extravagante, es un exceso de ornamentos, valoran el detalle, se busca la espiritualidad de las sensaciones y las pasiones internas. Hay un dualismo y una contradicción. Entonces, a eso se refiere el arte barroco. Incluso, y esto también ven en segundo de bachillerato, en este tema verán. Este tema está en segundo de bachillerato. Revisarán. En lengua y literatura también hay algo sobre la literatura barroca, algo hay. Sí, revisarán. En segundo de bachillerato está. ¿Sí? Esto aparece en 1545, más o menos hasta 1563. Empezando con la reforma de ¿quién? De Martín Lutero. Ahí empieza un poco el barroco. Tenemos el barroco en Europa, especialmente en Italia. Tenemos a Caravaggio de 1571 a 1610. Tenemos a Bernini. Tenemos a Barromini. Entonces, básicamente es como que los artistas de esa época trabajaban para la iglesia y era como mostrar lo que hacía la iglesia como una especie de publicidad, en donde hacían murales, ¿no? En donde mostraban al cielo, al infierno, etcétera, etcétera. Y existe el barroco en Hispanoamérica también. Esto se siguió en la época colonial entre los siglos XVII y XVIII. Entonces, básicamente llegó acá a América, ¿no? Entonces, tenemos Mazar Juan Inés de la Cruz, que era una poeta de 1651 a 1697,
95, Carlos Sigüenza y Góngora, escritor, Hernando Domínguez Camargo, poeta, Antonio Salazar, músico, y así. Revisen eso, por favor, porque sí hay el barroco en el Ecuador. Y esas son básicamente las características. Eso se ve en... Me dice, me dieron eso en primero de bachillerato. Bueno, depende del texto que uses, porque hay textos en donde, por ejemplo, esto del barroco se ve en segundo de bachillerato. Y en primero de bachillerato se ve más la literatura clásica y romana y la latina. Por ejemplo, Kelly vio eso en segundo, por ejemplo. Entonces, varía mucho, pero eso les digo, lo que les van a tomar está desde primero, segundo y tercero de bachillerato. Revisen esos textos, porque ahí está todo. Especialmente los del Ministerio de Educación. Sigamos, a ver. Listo, a ver, esta sí está fácil, chicos. A ver, vamos a ver cómo les va. Correcto, la A. Pedro Vicente Maldonado. ¿De dónde era? De Riobamba, provincia de Quito. Fue un científico nacido en Ecuador. Fue uno de los principales colaboradores en la misión geodésica francesa. Además de era político, físico y matemático. Fue astrónomo, topógrafo y geógrafo. Era el intelectual ecuatoriano más reconocido y mucha trascendencia a nivel internacional. Nació el 24 de noviembre de 1704 y falleció en Inglaterra el 17 de noviembre de 1748. Él era un intelectual de ese tiempo, entonces era muy reconocido, por eso cuando llegaron acá, la geodésica francesa le fueron a buscar a él directamente. Tiene varias obras, ¿no? Tiene un proyecto de ingeniería civil para la construcción del camino de Quito a Esmeraldas, tiene la Carta de la provincia de Quito, Ecuador y sus adyacentes, y tiene una memoria científica del Reino de Quito. Pedro Vicente Maldonado, de hecho creo que hay un colegio con el nombre de él. Sigamos. Muy bien, esto también está fácil, a ver cómo les va. Correcto, la C. Muy bien, Valle del Chota. Voy a mencionarles un poco sobre esto, ¿no? Está mal dicho la palabra negros. Se debe decir afroecuatoriano o afrodescendiente.
La palabra negro es discriminatoria en realidad al referirse a los negros de Esmeraldas, es discriminatorio. Es mejor mencionarlos como afrodescendientes o afroecuatorianos. ¿Sí? Entonces, en el interior del Reino de Quito, los jesuitas fundaron varias haciendas de explotación agrícola y ganadera para abastecer a sus colegios y conventos. Algunas de las haciendas más importantes se establecieron en la zona de Coangue, hoy conocida como el Valle del Chota. Los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios de la corona española en 1767 y sus esclavos afros pasaron a pertenecer a diferentes individuos, incluso al propio rey de España. Hubo frecuentes contactos entre los afros del Valle del Chota y los de Esmeraldas, porque muchos de los primeros escaparon hacia la costa en busca de su libertad. En el Valle del Chota, los esclavos se dedicaban principalmente al cultivo de la caña de azúcar, pero también al cultivo de otros productos y a la ganadería, todo lo cual servía para abastecer a los mercados de Quito. La emancipación de ellos no llegó hasta 1850 y algo. La fecha no es muy específica, ¿no? Ya con Ecuador convertido en una república independiente, la abolición de la esclavitud no sirvió para que los afrodescendientes se integraran plenamente en la vida nacional. Su marginación económica, política y social continuó. Solo a finales del siglo XIX tuvieron acceso a la propiedad de la tierra y siempre con problemas. La revolución liberal ayudó mucho para visibilizar esta problemática en el Ecuador de ese tiempo. Especialmente la revolución de Eloy Alfaro a principios del siglo XX fue apoyada por muchos afrodescendientes que se encontraban bajo un régimen de semiesclavitud porque tenían una deuda de sus padres y abuelos, porque recuerden que era así, el Guasipungo era así. A partir de la segunda década del siglo XX, muchos afros emigraron a Guayaquil y su zona de influencia. Esmeralda siguió siendo una provincia eminentemente rural y de escasos recursos. Entonces, hasta ahora, en cierta forma, se insertan la población afrodescendiente en varios campos de la economía y de la política y en el aspecto social y cultural. Es discriminante decir negro a los negros de la costa. Es como si es que eso es discriminación, decir, es discriminante decir la costa. ¿Estamos? ¿Listo? Eso está fácil. La B. Muy bien. Sigamos.
Es un camino. Capañán significa un camino, como un sistema. Le llaman también el camino del Inca. ¿Listo? Correcto. La A, muy bien. Eso es casi básicamente como de cultura general, ¿no? Siguiente. ¿Listo? ¿Cómo les fue? La D. La D, muchachos. Romy, Doménica, la D, Josie, poquitos han respondido a la D. Pero están en lo correcto, es la D, muchachos. Bueno, chicos, me retiro. Ya hasta aquí nos quedamos. Me retiro para que puedan ingresar a la otra tutoría que tienen, por favor. ¿Estamos en qué tema? Bueno, estamos ya en la parte de la historia del Ecuador. Hemos revisado también un poco de historia universal. Revisamos un poco de los temas de la colonia. Entonces, por favor, vayan a repasar un poco sobre estos temas, ¿no?
Pueden retirarse. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Gracias, Licen. Nos vemos en la tarde en lenguaje.